Bueno, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a realizar el molde base de un pantalón para dama. Vamos a tener las siguientes medidas. Yo voy a trabajar con una medida de talla 10. Tenemos la cintura de 76 centímetros, la cadera de 100, el largo vamos a hacerlo de 100 centímetros más el ruedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta medida? Primeramente, antes de empezar a realizar el molde base, vamos a hacer unas conversiones. Entonces, la medida de la cintura la voy a dividir entre 4. Esto me va a dar 19. La cadera también la voy a dividir entre 4. Me va a dar 25. Y el largo total lo vamos a dejar tal cual. Y le vamos a aumentar el ruedo. En este caso vamos a aumentar 4 centímetros de ruedo. También vamos a sacar la siguiente medida. Vamos a sacar las medidas del gavilán, o sea, del gancho del pantalón. La medida la vamos a sacar con la medida de la 20ª parte de la cadera. Si yo tengo una cadera de 100, la 20ª parte es 5 y para el delantero le voy a restar 1 centímetro. Ahora, cuando ya tengamos haciendo en la parte posterior, vamos a mirar cómo aplicamos el gavilán en la parte posterior. Para las medidas de la bota y la rodilla, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo tomo mi medida, o sea, este contorno de rodilla o de la bota, cualquiera de las dos, para las dos cosas, para las dos se hace el mismo procedimiento. Yo tomo mi medida, ¿sí? El contorno quiere decir que vamos a tener la medida del delantero y la medida del posterior. Por ejemplo, trabajemos con 40. Este 40 yo lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque la mitad va a ser para el delantero y la otra mitad va a ser para el posterior. Pero en este caso yo voy a trabajar esa medida menos 2 centímetros para el delantero y luego voy a trabajar, cuando trabaje el posterior, lo voy a trabajar más 2 centímetros. O sea, voy a recuperar lo que le quito al delantero, lo voy a recuperar en el posterior. Y lo mismo voy a hacer en la parte de la bota. O sea, esto pasa para la bota y para la rodilla. Bueno, vamos entonces a la práctica para que se entienda muy bien lo que estoy explicando. Entonces, voy a dejar por acá, estoy dejando un margen en el papel, en mi papel largo, estoy dejando un margen en la parte de arriba y voy a dejar un margen aquí solamente para anotar las medidas. Ustedes no necesitan dejarlo, pero si ustedes están haciendo apuntes, sería bueno que lo dejaran para que vayan poniendo notas de lo que están trabajando. Entonces yo voy a hacer por ahorita un cuadro que va a tener la medida de la cuarta de cadera más 1 a lo largo y la cuarta de cadera sola a lo ancho. En este caso, yo estoy trabajando un molde base eh, sin aumento de holgura ni nada. Lo vamos a dejar como base y con medidas precisas. ¿Por qué? Porque a partir de este molde base, cuando ya lo probamos, ya sabemos que nos queda bien, vamos a trabajar distintos diseños. Entonces, de acuerdo al diseño, de acuerdo a lo que estemos trabajando, así vamos dando la holgura. Porque, por ejemplo, no es lo mismo trabajar un pantalón, por ejemplo, estilo jean, que trabajar un pantalón para pijamas, por ejemplo. Pero el mismo molde nos sirve para los dos, solamente que aplicando distintas holguras o al contrario, quitando. Entonces voy a trabajar a lo largo un cuadro que me va a medir, si yo tengo 100 de cadera, la cuarta es 25 más 1, entonces voy a trabajar 26 centímetros a lo largo por 25 a lo ancho. Aquí inicialmente estoy trabajando el delantero. Entonces, 25 por 26.
Listo. Entonces, hacia lo ancho estoy manejando la cuarta de cadera sola y hacia lo largo estoy trabajando la cuarta de cadera más sola. Luego vamos a hacer la extensión del gavilán. Ya hicimos que la extensión del gavilán es la 20ª parte de la cadera. En este caso yo estoy trabajando 5 y le voy a restar 1. Perdón, estoy trabajando 100, lo estoy dividiendo entre 20, eso me da 5, le resto 1, me queda 4. O sea que el gavilán delantero voy a trabajarlo con 4 centímetros. ¿Listo? 4. Aquí voy a subir 5 centímetros y voy a darle la forma de el tiro. Entonces así voy a acomodar mi regla de esta forma. Para esto estoy trabajando con la jota, la jota o el aguacate le llaman. También pueden trabajar con la regla francesa, las curvas que se adapten para sisas y tiros. Por este lado voy a entrar 1 centímetro y voy a llevar esta medida hasta aquí. Listo. Ahora vamos a tomar la mitad de esta medida. Estamos trabajando desde el margen, el margen izquierdo hasta el gavilán. Vamos a sacar la mitad y ahí vamos a ubicar una línea que nos va a representar la línea de quiebre. La línea de quiebre, esta medida la vamos a llevar hasta el largo total. Iniciamos desde aquí, desde, desde esta línea hasta abajo, vamos a marcar el largo del pantalón más el ruedo. Yo lo voy a trabajar solamente con esta hoja, pero ustedes van a mirar, pues le van a hacer aumento del papel si necesitan. Bueno, entonces esta medida la vamos a ir llevando hasta el final. Y la vamos a extender. Sí. Y para la medida de la rodilla, si yo le tomé a mis clientes la medida de rodilla, la voy a aplicar desde acá arriba hasta acá. En las partes, en las tablas de medidas, por lo general esa medida está desde aquí hasta acá, son 58 centímetros, pero si yo no la tengo, son 53 centímetros. Pero si yo no la tengo, lo que puedo hacer es tomar esta medida de esta forma. Ya tengo la línea de tiro y tengo el largo del pantalón, entonces lo que voy a hacer es tomar esta medida desde aquí, tomo la mitad. Recuerden que yo aquí estoy trabajando hasta este largo, aquí tomo la mitad y me subo 5 o 6 centímetros. Eso también depende mucho de la observación que yo tenga cuando yo le estoy tomando medidas a mi cliente. Si yo veo que Si yo veo, por ejemplo, yo estoy haciendo mi molde y esta parte es muy cortica y la relación que yo tengo en la tabla de medidas de aquí a aquí, largo de rodilla me da muy abajo, entonces puedo aplicar esto. ¿Por qué? Porque las tablas de medidas están hechas posiblemente para personas muy altas. Y si yo estoy trabajando así sea la talla 10, pero una persona muy bajita, la relación de la rodilla no me va a dar donde la medida me esté indicando en la tabla de medidas. Entonces, una forma de yo ubicar bien esta medida es haciendo esto.
ubicando la de la línea de tiro hacia el largo total, saco la mitad y me subo 5 o 6 centímetros. Es que aquí voy a hacer de cuenta, como yo no estoy trabajando el largo total del pantalón de la talla 10, puede ser que yo estoy trabajando para una persona que tenga la pierna corta, ¿no? Entonces aquí me está dando la relación de la rodilla bien ubicada. Entonces vamos a enumerar estas líneas. Esta es la línea de tiro. Aquí donde subí 5 para hacer la línea del gavilán, vamos a pasar otra línea y esta es la línea de cadera. De la línea de cintura y esta es la línea de rodilla. Vamos entonces por acá, vamos a ubicar la medida de la cintura. En este caso yo voy a tomar la medida precisa, no le voy a dar aumentos para pinzas, aunque yo puedo trabajar en el delantero pinzas o en el básico y lo hago simplemente como para tener referencias, por ejemplo, para hacer un prente, para hacer un diseño, para hacer un corte. Puedo trabajar el molde básico con pinzas, pero cuando yo lo voy a confeccionar, si yo no necesito esa pinza, simplemente no la confecciono, la quito. Vamos a trabajarlo preciso, vamos a trabajarlo con 19 y vamos a darle la forma aquí de la cadera. Aquí yo puedo ir ubicando la regla, miren, mi regla en este lado va siendo derecho paralelo a las líneas y por acá ubicando. Si yo estoy haciendo sobre medida, es posible que se me salga, eso no pasa nada. Si la medida de aquí me está dando en la cuarta de cintura, me está quedando muy hacia afuera, no importa, o sea, me puede quedar porque esas son las medidas que yo estoy trabajando. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, que la medida de la cadera es muy grande en relación con la medida de la cintura, lo que yo puedo hacer sí, es entrar más esta línea, porque entonces esta curva me va a quedar o sea, muy curva. Por ejemplo, si la cintura de la chica que yo le estoy trabajando esta sea acá más pequeña, entonces yo lo que hago es correr esta línea, no uno, sino puede ser dos, uno y medio, para darle armonía al molde, porque entonces me va a quedar una curva muy pronunciada en esta parte. Entonces nosotros podemos hacer eso, ir organizando nuestro molde de tal forma que nos quede que se vea armonioso. Bueno, listo, ya tengo aquí esta parte. Por ahorita, aquí yo voy a trabajar plano aquí, yo no le voy a dar ningún asentamiento ni nada, porque yo lo que necesito es como prueba, primero medir a mi cliente y ver qué ajustes hay que hacer. Posible que cuando yo ya le haga los ajustes, me toque bajar aquí 2, 1,5. Esto lo hago ya en la prueba, ¿no? Entonces, para darle armonía aquí en esta parte, porque entre más largo esta parte, más arrugas se me puede hacer aquí. Entonces, todo depende del cliente al que yo le esté haciendo este molde. Vámonos entonces para la rodilla y nos vamos para la boca. Ya les explicaba entonces que yo tomé una medida de un contorno. Contorno era, en este caso, 40 centímetros. Los 40 centímetros los vamos a dividir para el delantero y para el posterior. Quiere decir que si yo saco esta medida a la mitad, me va a dar 20, pero yo le dije que al delantero yo le voy a restar 2 centímetros. Entonces, 20 menos 2 me va a dar 18 y esos 18 los voy a dividir en dos porque voy a ubicar la rodilla y la medida la voy a ubicar la mitad para acá y la mitad para acá.
Quiere decir que voy a ubicar 9 para acá y 9 para acá, y ahí están los 18. De la línea de quiebre, que sería esta, línea de quiebre, voy a ubicar hacia la izquierda y hacia la derecha. 9 centímetros y 9 centímetros. Listo. Y en la bota también voy a hacer lo mismo. En este caso, yo voy a hacer un pantalón recto con la misma medida, pero ustedes aquí manejarían lo mismo si, por ejemplo, quisieran que la bota del pantalón fuera más angosta. Entonces, hacen el mismo procedimiento. De hecho, por acá voy a marcar 9 y por acá 9. Entonces voy a llevar esto recto hasta acá. Recto hasta acá. Listo. Y ya vamos teniéndole forma al molde delante. Ahora por este lado voy a unir estas líneas así. Aquí la puedo hacer con esta regla y la voy a llevar hasta la línea de caídas. Miren que me está sobrando este pedacito, es indispensable para que no haga arrugas en esta. Aquí y luego por acá con la regla voy a ir buscando mi regla de esta forma. Puedo trabajarla de aquí. Entonces yo voy ubicándola haciendo que esta regla me dé con esta línea recta aquí. Entonces vamos a hacerle paralela donde me dé, porque mira, si yo por ejemplo voy corriendo la regla, ya la regla se me va yendo hacia otro lado, ¿no? Entonces vamos ubicando la regla, vamos ubicando. Estas reglas no se ubican de cualquier forma. Ya tienen su forma de ubicar. De esta forma, ya aquí me está quedando resto acá y uno me está lento. Entonces ya por aquí, yo ya tengo mi molde delantero, eh, base, base porque no tiene aumentos ni de costura ni aumentos de holgura. Listo. Ya aquí ya tengo mi molde delantero hecho. Vámonos entonces para el posterior. Ah, bueno, voy a colocarles por aquí las medidas para que les quede claro. Entonces, de aquí hasta aquí estoy ubicando la línea de tiro y esta tiene la cuarta de cadera más uno. De, de aquí hasta aquí. De aquí para acá estoy subiendo 5 centímetros para hacer la línea de cadera. Luego de aquí hasta acá estoy trabajando la línea de rodilla, que les expliqué cómo la pueden sacar de dos formas. Si ustedes tienen tabla de medidas, pueden trabajarla de aquí hasta aquí, y si no, una vez que ya tengan esta línea y tengan el largo, entonces lo que hacen es sacar la mitad de esta medida y suben 6 centímetros y ahí ubican la línea de rodilla. Luego el largo total del pantalón, que viene desde acá, largo total más el ruedo, ¿no? Bueno, listo, ya tenemos aquí el molde delantero. Si les queda, espero que lo vean bien. Por aquí yo coloqué, en este caso yo estoy trabajando con una talla 10, coloqué 25 y por acá 26. Vámonos entonces a trabajar el posterior. Voy a trabajar, voy a pasar una línea por aquí, desde aquí. A partir de aquí,
Voy a encender las mismas líneas. Voy a encender esta de la cadera, la línea de tiro, la línea de rodilla y la de largo total. Acá también, la de la cintura. Listo. Bueno, entonces por acá voy a trabajar, ya tengo las líneas verticales hechas, entonces ahora voy a hacer las líneas horizontales. Por acá entonces voy a marcar los mismos 25 que marqué aquí. Voy a cerrar este cuadro. Miren que yo ya teniendo las líneas extendidas, no tengo que volver a hacer todo el proceso de, eh, de hacer líneas. Estoy trabajando en el mismo papel. En este caso me está alcanzando, pero si no me alcanzara porque las medidas son muy anchas, pues simplemente aumento papel o saco papel doble. Bueno, por acá, en este lado, voy a trabajar el gavilar, la parte posterior. El gavilar lo voy a ubicar aquí. Entonces aquí voy a trabajar esta medida, la voy a multiplicar por 2 y le voy a aumentar 1. O sea que este me va a dar 8 centímetros más 1, 9. Y esta es la medida que yo voy a colocar aquí, 9 centímetros. Si me da precisito, ¿sí? 9. Entonces aquí voy a colocar 4 por 2 más 1. Ya, estoy trabajando el gavilán delantero, lo multiplico por 2 y me da 1. Aquí, de aquí, de esta medida, para que se vea bien, porque no, pues, está viendo bien. Aquí, esta es mi línea de costado, la parte posterior, y entonces estoy extendiendo, voy a colocar la medida de aquí para acá, voy a colocar la medida de la cintura, que en este caso serían 19, pero aquí sí voy a aplicar la pinza, más 3 centímetros. Esta medida la voy a llevar a la línea de cadera y la extiendo hacia arriba, ¿sí? Entonces aquí estoy. De aquí el costado hacia acá voy a marcar la cuarta de cintura más 3 centímetros y ahí donde me dé esa medida extiendo. ¿Listo? Aquí voy a subir 3 centímetros, en este caso 3. Y ahora por acá voy a darle la forma a mi tiro. Miren que yo coloco la regla así, de esta forma la puedo colocar o la puedo colocar. ¿Qué vamos buscando la forma que nos dé. Lo importante es que no me forme pico acá. De esta forma, es esta. Esta me quedó muy profunda. Ujú. Listo, la coloqué así. Listo, entonces aquí ya me queda la, la medida. Ahora vamos a sacar la línea de quiebre, que es la mitad de esta. Listo, aquí voy a darles una explicación un poquito. Por ejemplo, si yo estoy trabajando por tallaje, pues las medidas casi que son estándar, ¿no? Entonces, es posible que si la persona, como les decía por acá,
que si la persona tiene la cintura muy pequeña o muy grande en comparación a la cadera, estas líneas varían. O sea, yo aquí no estoy entrando en ninguna medida, simplemente estoy trabajando de aquí hasta acá, donde me dé la cintura más la pinza, y ella me está dando aquí. Es posible que si la persona tenga una cintura más larga, más grande, perdón, la medida me vaya a dar más acá. Inclusive me puede dar aquí o se me puede salir. Depende mucho de la estructura del cuerpo de la que yo le estoy trabajando esta línea. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿cuánto hay de aquí a aquí? Si yo no tengo ninguna medida. Aquí la medida la estoy ubicando de aquí hasta acá donde me dé, y ahí estoy llevando la línea para el declive del pantalón. También aquí estoy trabajando con una medida por tallaje estándar de 3 centímetros, pero también tengo que tener en cuenta, si yo cuando tomo la medida observo que mi clienta tiene mucho de river, entonces esta medida le va a quedar cuando se termine bajita. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo llego y le tomo a mi clienta la medida por todo, o sea, le paso el metro por la parte de adelante desde donde ella quiere el pantalón, ¿sí? De donde ella usa el pantalón, la paso por debajo del tiro y la llevo a la parte de atrás donde yo considere que le quede bien esta parte alta. Esa medida se la tomo pues, con el metro y hago esto, ¿sí? Esa medida. Luego, cuando yo ya estoy haciendo el molde, lo que yo voy a hacer es esto. Voy a mirar desde donde yo le tomé la medida, me vengo tomando la medida aquí, luego vengo por acá y es posible que esta medida me quede más arriba. Entonces, esa es una forma de yo comprobar de que esta parte del posterior no le va a quedar bajita a mi cliente. ¿Sí? Esto es medidas industriales, pero tomar medidas o trabajar medidas personalizadas ya es otra cosa. Yo no puedo estandarizar a mi cliente que siempre voy a subir 3, que siempre voy a dejar esa misma medida, porque no siempre va a pasar. Lo que sí puedo hacer es adaptar las medidas que yo tengo, o sea, yo estoy trabajando con un cuadro de tallas o estoy trabajando con mi molde de bases, entonces lo que yo sí puedo hacer es hacer correcciones sobre esas bases. Yo no necesito de pronto estar haciendo moldes constantemente, sino que en la base que ya tengo, hago esas correcciones que mi cliente llegue a necesitar. Bueno, entonces, ahora sí, vamos por acá. Vamos a extender esta línea hasta abajo. Y formo mi línea de quiebre en la parte posterior, que me sirve para hacer la distribución de la medida de la... Ah, bueno, vamos a poner por aquí, que aquí coloqué 9 y aquí coloqué 9. Entonces, como ahora acá también voy a ubicar la rodilla y voy a ubicar la bota, voy a hacer lo mismo. Pero recuerden que acá, como acá le quité 2, acá se lo voy a colocar. Quiere decir que si yo acá tengo, la medida era 40, lo dividimos entre 2, me dio 20. Al delantero le quitamos los 2, me quedó 18. Ahora el posterior le voy a aumentar estos 2, me da 22. Quiere decir que estos 22 los voy a distribuir de un lado y de otro. O sea, voy a montar 11 centímetros para un lado y 11 centímetros para el otro. Y lo mismo hago en esta parte. 11 y 11. Y aquí ya estoy recuperando la medida que le quité al delantero. Esto se hace es para equilibrar bien los moldes, que las líneas no se nos volteen. Listo. Entonces por acá ya nos queda simplemente ubicar nuestra regla. Aquí, por ejemplo, yo puedo ubicar mi regla de esta forma. Acá en esta parte, y puedo trabajar con la regla hasta allá. Esto también, a ver, esto cuando yo hago mediciones ya de prendas ya terminadas como base,
Aquí me voy a dar cuenta si yo necesito poner la regla de esa forma o ponerla así, porque todo depende de cómo tenga nuestra clienta esta parte de la pierna. Entonces, eso nos ayuda mucho. Por eso, por ejemplo, yo en lo particular siempre hago bases para mis clientas y si, por ejemplo, yo voy a trabajar medidas estándar con tallaje, yo tengo mis moldes básicos y sobre eso hago las correcciones que tenga que hacer, no hago tantos moldes. Ahora aquí también voy ubicando mi regla de esta forma, igual vamos a ubicarla esta aquí, que quede paralela a la línea recta que tenemos aquí después de la rodilla. Y ya tengo listo. Por este lado, aquí en la cintura, voy a ubicar la pinza de esta forma, voy a tomar la mitad, ubico y con esta línea voy a escuadrar la pinza. Entonces, mi pinza no es así, no la voy a colocar así derecha, sino con esta línea voy a escuadrarla, ¿sí? Y voy a darle el largo de la pinza, que en este caso son 12 a 13 centímetros. Voy a darle mitad y mitad. Listo. Entonces, ya aquí tenemos nuestros dos moldes, el delantero y el posterior. Y para yo cerrar esta pinza, para cortar esta parte, para que no se me desfase el, el molde, voy a cerrarla. Ahora sí voy a cortar. La pinza me tiene que quedar, si yo la voy a confeccionar, me tiene que quedar bien. Listo. Ya aquí la tengo. Ahora, si voy a hacer panas, entonces tengo que aumentarle postura. Entonces, el molde posterior, está en crudo. En crudo quiere decir que no tiene eh, aumento de postura. Más, ya, y las líneas siguen siendo las mismas. De la línea de cadera, de la línea de tiro, de cerca de la línea de rodilla y el largo total. Cuando trabajamos nuestros moldes así, cuando los cortamos, tenemos las mismas líneas de referencia que nos van a servir como piquetes para hacer el ensamble de la red. Listo. Entonces ya aquí nos queda el molde base, ya lo tienen listo y en cualquier momento con esto hacemos algún diseño especial. Listo, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer debajo de la descripción del video y con mucho gusto estamos dispuestos para más tutoriales. Espero les haya gustado.